Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Bien amigos, en esta ocasión nos encontramos con más motos que de costumbre en el canal. Pero déjenme les presento en este momento las motocicletas que nos van a acompañar durante este video. La primera, una muy digna Itálica DSC 175, un scooter que ya había presentado anteriormente en el canal y de la cual pueden ver sus especificaciones en pantalla. La segunda, una ya conocida del canal, una Kawasaki Versys X300, una moto doble propósito, la cual está pensada para viajar y para hacer un poquito de off-road. La tercera, la que me encanta más, la KTM Duke 790 del canal, la cual ya tiene una que otra personalización y es una moto naked muy radical para ciudad. Y la cuarta, una Harley Davidson Dyna, un motor de más de 1600 centímetros cúbicos en el canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver cuál es la comparativa entre estas motocicletas. Y bien amigos, ¿cuál es la intención de presentar estas motocicletas que son de tipos y de cilindrajes muy diferentes? Pues la intención es comparar y que ustedes vean los costos de mantenimiento que tiene cada motocicleta para que ustedes tengan en cuenta si lo que desean es subir o no subir de cilindraje, para que no se arrepientan también si es que cambian el tipo de motocicleta. Pero sin más, comencemos por la más pequeña de este video. Como ya se los mencionaba amigos, la primera de este video, la Itálica. Miren, en este caso pude haber tenido aquí diferentes tipos de motocicletas dado el cilindraje de esta moto, es una 175. Podría haber traído una moto de trabajo, una moto de otra procedencia, como podría ser japonesa, aunque realmente no hay japonesas 100% en este segmento, la mayoría están ensambladas en la India. ¿Cuáles son las características de este tipo de motocicletas de bajo cilindraje? Realmente la gran ventaja que tienen estas motocicletas son la economía a tu bolsillo. Desde que las compras son motos económicas en comparación a las que ya presentaremos, bastante más económicas. Por otro lado, el costo de mantenimiento de estas motocicletas de servicios es muy bajo. En el caso, por ejemplo, de esta Itálica, hicimos un video hace poco tiempo sobre el aceite que yo recomiendo para este tipo de motocicletas, que yo creo que es muy importante en motos de procedencia china y motos que están destinadas al trabajo. Siempre ser puntual con los servicios y tener otro tipo de cuidados en cuanto a plásticos, ¿no? En el caso de acá, yo recomiendo la marca Motul, ya sea para esta o para cualquier tipo de motocicletas que vamos a presentar al día de hoy. La verdad es que una marca muy recomendable es Motul, ya lo hablamos en su momento, hace muy buenos aceites desde hace muchos años, ya un siglo casi haciendo aceites esa marca. Pero bueno, pues en este tipo de motocicletas siempre hay que ser bien puntual en cuanto a servicios y el aceite que deben de llevar. Es una moto destinada para traerla pues en friega, ¿no? Las motos de trabajo ni se diga, ¿no? Las flotillas que tiene un negocio, siempre es importante ser puntual con los servicios. ¿Cuál es la característica? Por ejemplo, en una scooter muy ligera, inclusive en una moto de trabajo, son motos bien livianas y son ideales para empezar. Para mí es lo más recomendable. Lo más sencillo todavía, pues es un scooter, ¿no? Es lo más común en muchos lugares un scooter por su facilidad, por su practicidad. Y bueno, en este caso pues debes de tener en cuenta que tampoco son motos muy rápidas. Obviamente la diferencia de precio es lo que marca, ¿no? Que son motores pequeños y que normalmente no vas a buscar potencia, velocidad en este tipo de motocicletas. Sí te puedes dar una que otra escapada, por supuesto, en cualquier moto te la puedes dar, pero debes de tener en cuenta que no son motos para salirte a aventurar. Vas a tener ciertas limitaciones, tanto en autopista como en carreteras con muchas pendientes, más aún si viajas con acompañante. Recomendemos cuáles son las características de este tipo de motos: livianas, fáciles de manejar, económicas tanto en compra como en mantenimiento y por supuesto lo que recomiendo en cualquier tipo de motocicleta, pero ya te lo digo desde aquí, sé puntual con sus servicios, chéquense tornillería. El manual siempre va a ser la pauta para ver qué es lo que se debe de revisar cada cierto kilometraje. En toda motocicleta debe de venir eso. Ahora, amigos míos, nos movemos un escalón más arriba, en este caso con una 300 centímetros cúbicos
una doble propósito para esta situación. Cuando vienes de una moto más pequeña como la que presentamos anteriormente, normalmente el paso que podría seguir no es necesariamente una 300 o una 400. Normalmente lo ideal es ir por una 250. Sin embargo, cuando ya llevas mucho tiempo manejando una 150, una 175, una 200, me parece a mí que el paso más lógico y el más ideal es ir por una 300 a una 400 centímetros cúbicos, donde me parece que se encuentran las motos más polivalentes del mercado, porque son motos livianas que siguen siendo bastante versátiles en ciudad, inclusive en versiones deportivas. En este caso tengo una doble propósito, pero puedes comprarte una R3, una Ninja 400. Vas a poder llevarla con completa normalidad en ciudad. Va a ser una moto relativamente económica en cuanto a combustible. Vas a tener una potencia ahora sí muy válida para salir a carretera, pero obviamente pues vas a tener las limitaciones que una moto de mayor cilindraje pues puede lograr, ¿no? En caso de rebases bajo ciertas circunstancias con pasajero en subida, se complica un poco, pero la verdad es que ya es muy difícil que sea un obstáculo la potencia en este tipo de motocicletas. En este caso es una moto de 40 caballos, es una moto que se mueve muy bien tanto en ciudad como en carretera. Como les comento, sigue teniendo un costo de mantenimiento bastante bueno. Para este caso, en este tipo de motocicletas existen diferentes tipos de aceites, pero como les recomiendo, siempre metan el aceite correcto a su motocicleta. En el manual siempre viene el ideal para este tipo de motocicletas. Por ejemplo, si no mal recuerdo, lleva un 15W40, es la viscosidad que especifica. De hecho, ahorita conforme vayamos avanzando el video les voy a ir platicando la comparación, ¿no? Porque en este caso sí ya utilizamos, por ejemplo, un Motul 7100 y el costo más o menos de un aceite de Motul 7100 ronda aproximadamente los 300 pesos, lo cual me parece un costo pues bastante bueno si tienes en cuenta que ahí está la vida de tu motor, ¿no? Ojo ahí, que en los ejemplos anteriores normalmente los consumibles eran más baratos, inclusive hasta en litros de aceite esta moto lleva 2 litros y piquito más, y en aquella con 1 litro estaba súper bien, ¿no? Entonces ahí debes de tener en cuenta que sí, vas a seguir economizando en algunas situaciones como es el consumo de combustible, pero sí vas a sacrificar un poquito en cuanto a costos de servicio y vas a sacrificar también un poco en cuanto a costos de mantenimiento. Tenlo en cuenta que vas a gastar un poquito más, pero yo creo que es completamente válido para los usos que te va a poder brindar una moto de este cilindraje. En este caso, ¿cuál es la característica de las motos doble propósito? Una postura súper relajada, que puedes llevar también ahí un baúl, como en este caso ya lo tenemos, un parabrisas. Depende del tipo de motocicletas, cambia un poquito el ADN de cada marca, pero normalmente este tipo de motos para mí son las ideales. Pese a que no es mi estilo de moto favorito, reconozco que este tipo de motos son las que pueden ser más funcionales dentro de todas las motocicletas que hay en el mercado y que más provecho se les saca para diferentes utilidades. Así que estas motos, la verdad es que a mí me encantan. Creo que son, si tuviera que decir cuál es la moto ideal, tendría que ser alguna de este tipo. Ya el cilindraje, pues ya lo veremos, pero también es una moto de las más válidas que encuentro. Ahora, amigos, nos movemos a mi motocicleta, una KTM 790 Duke. Es una motocicleta naked, es un concepto que está bastante de moda, es un hecho. Este tipo de motos son muy lindas, tienen varias características que también han hecho que la gente las acoja de muy buena manera. En este caso, pues yo estoy enamorado de este tipo de motocicletas. ¿Cuáles son las características? Pues puedes encontrarte una naked desde los 150 centímetros cúbicos hasta los 1300 centímetros cúbicos. O sea, son motos muy válidas para diferentes cilindrajes. En este caso tenemos una de 800 centímetros cúbicos. En el caso de esta 800 puedes viajar, sí, puedes viajar desde luego, pero no es lo más ideal porque normalmente, como su nombre lo dicen, son motos que están desnudas, no tienen carenado, no te tapan el aire. En este caso yo ya puse aquí un windshield, un parabrisas. Normalmente este tipo de motocicletas son livianas, o sea, livianas en lo que respecta en su cilindraje. Esta motocicleta pesa 160 y tantos kilos en seco, lo cual me parece muy liviano para ser una moto de 800 centímetros cúbicos. Y esa es una de sus buenas cosas, ¿no? Que pueden ser fáciles de mover, fáciles de llevar,
que prácticamente tienen varios beneficios, pero como les digo, están en un punto medio en muchas cosas. No son las motos más cómodas del mundo, no lo son, pero tampoco son las más incómodas como una deportiva. Los consumos de combustible en este tipo de motos de 800 centímetros cúbicos normalmente ya van a subir, ya no van a ser los mismos que ya lo vimos con las 300 a 400. Aquí si notas un bajón de unos 5 o 6 kilómetros por litro, también la temperatura que empieza a salir del motor, ojo, ya se nota que traes una moto de mayor cilindraje, ¿no? En muchos aspectos. Y no hablemos de consumibles, amigos. Cualquier marca de la que ustedes me digan, ya de una moto de 600, 700, 800, 900 centímetros cúbicos, los costos son elevados, y eso lo debes de tener siempre bien en cuenta, porque hay mucha gente que, compra una moto de este cilindraje pero después ya no la mantiene y luego dicen que son malas motos, sino que más bien es que no nos alcanza para mantenerlas y darles el mantenimiento que le dábamos a motocicletas más pequeñas. Estas exigen más cosas. El aceite quizás es uno de los puntos que no incrementa tanto, solamente en las deportivas es un poquito más caro, pero prácticamente muy cerca del precio que vimos en el anterior. En este caso también puedes usar el Motul 7100 y es lo que les decía. A pesar de que la línea de Motul es 7100, las viscosidades son muy diferentes. Inclusive en cada botella de Motul 7100 encuentras la imagen de cada moto para la cual respecta ese aceite. Pero como les digo, en este tipo de motos el aceite quizá es uno de los puntos que no incrementan tanto. Lo que sí debes de tener en cuenta es que probablemente ocupes 1 litro más de aceite para este tipo de motores, porque obviamente son de un desplazamiento mayor, pero en general encuentras motocicletas todavía válidas para ciertas situaciones, pero que empiezan a quedar algo o bastante sobradas para diferentes situaciones, ¿no? Es una potencia que ya empieza a sobrarse arriba de los 100 caballos. Híjole, ya no encuentras a tener tanto sentido, pero bueno, si fuera por sentido no existirían este tipo de motos. Estas motos empiezan a ser más pasionales que inteligentes. Y bueno, yo por eso llegué a una motocicleta de este tipo, porque a lo mejor con una 300 a 400 pude haber estado bien, pero pues uno busca experiencias más fuertes con este tipo de motocicletas y te involucras en ellas. Pero tengan en cuenta siempre que los mantenimientos, ojo, van a ir cambiando, van a ir subiendo. No se hable de piezas de colisión, todo es muy caro, así que si se van a aventurar con una de estas, sepan a lo que le tiran. Ahora, amigos, llegamos a un tipo de moto, bastante peso pesado, y cuando lo digo así no lo digo figuradamente. En este caso se trata de una Harley Davidson Dyna. Es una motocicleta tipo crucero que mucha gente la suele identificar con la palabra chopper, aunque bueno, lo más justo es decirle moto crucero. Este tipo de motos, bueno, en este caso tenemos un ejemplo súper grande y en todos los aspectos. Es una moto de dimensiones grandes y que aparte pues el peso es complicado, ¿no? Como les comento, este tipo de motocicleta las puedes encontrar normalmente, pues inclusive algunas ofertas chinas desde los 150 centímetros cúbicos hasta las ofertas de marcas ya bastante renombradas en este tipo de motos como Indian, Harley Davidson, inclusive Honda tiene su línea de motos crucero. Las japonesas en general tienen varias motos así, no se hable de Suzuki o de Yamaha. Pero ¿qué encuentras en este tipo de motocicletas? Son motos cómodas, que son motos hechas para las highways, ¿no? Como lo dirían nuestros amigos norteamericanos. Son motos hechas para ir más que nada en rectas. No digo que no se curve en ellas, pero pues obviamente la geometría de todos sus componentes está hecho para ir en recta, para tener una buena estabilidad y tener un muy buen torque, ¿no? Más que nada, obviamente en este tipo de motos que ya son de muy alto cilindraje. Pues amigos, lo primerito que deben de saber es que como ya lo tienen en mente, los costos de mantenimiento, si en las anteriores podríamos decir que eran costos elevados, en este tipo de motos obviamente empiezan a subir. Depende mucho ya de la marca, porque en este tipo de cilindrajes empiezas a encontrar muchas marcas de nicho. Ya lo veíamos desde el cilindraje anterior, ¿no? Ahí puedes encontrar, por ejemplo, se me viene a la cabeza una MV Agusta, una Ducati. No se hable de Harley Davidson, que es bastante caro en cuanto a accesorios y mantenimiento. Y no se hable del combustible. En este tipo de motos, normalmente tú de combustible ya vas a estar gastando lo que un auto pequeño o un auto mediano puede gastar. Entonces, esto, como les digo, cada vez que uno incrementa de cilindraje, se va convirtiendo más en una compra pasional que inteligente, ¿no? Porque mucha gente diría, con eso te hubieras comprado un carro. Sí, pero el carro a lo mejor no te va a dar
el 20% de sensaciones que una motocicleta de estas te va a brindar. Entonces tú debes de saber, quiero ese tipo de emociones, las necesito. Si la respuesta es sí, no lo pienses. Haz la compra y vas a ver que lo vas a disfrutar al 100%. Sin embargo, si este tipo de motocicletas a lo mejor nada más lo quieres tener por la imagen y eso, aguas. Aguas porque en este caso es una motocicleta muy pesada. Harley Davidson hace motocicletas pesadas, más cuando hablamos de motos crucero, no se diga de otros modelos como la Electra, que se me viene en mente. Pero pues, también en otras marcas, ¿no? Inclusive hasta KTM tiene la 1290 Adventure, que es una moto doble propósito, pero aún así son motos ya que sobrepasan con facilidad los 200 kilogramos. Quizás las que se salvan más serían las deportivas y las naked. Volviendo al tema del aceite, por ejemplo, en este caso, también puedes utilizar un Motul de la línea 7100. Como les comento, hay un Motul 7100 para cada tipo de motocicleta. Puedes llevarte un 20W50 que va perfecto con motores enfriados por aire y en V-Twin. Sin embargo, el 20W50 pues no será el adecuado para otro tipo de motocicletas. Otra de las cosas que habíamos tocado ya con anterioridad es el tema del calentamiento del motor. Agárrate porque ojalá te toque un buen frío para que disfrutes el calorcito, porque si no... No te quejes, amigo, tienes una moto de muy alto cilindraje y es a lo que te vas a enfrentar si le tiras para allá. Y bien, amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció este video? Ahora sí ya tenemos a todas estas chuladas juntas. Como conclusión, ¿qué les quisiera decir? El día de hoy sí no tuve la oportunidad de tener una de cada una, por ahí pudieron haber faltado varios tipos de motocicletas. Sin embargo, la idea principal de este video era mostrarles las características aproximadas de cada cilindraje, los gastos que normalmente se hacen. Como conclusión, que les digo, una moto de bajo cilindraje es apta para tu trabajo, para traslados diarios, en ciudad sobre todo, inclusive en comunidades rurales. Son, pues bueno, motos que funcionan muy bien y que normalmente no vas a tener queja en cuanto a mantenimiento. Son muy baratas de arreglar y son motos que normalmente son de batalla. En el caso del mediano cilindraje, son motos que son, considero, más polivalentes que muchas que hay en el segmento. Sí, te van a ser bien funcionales tanto para ciudad como para carretera. Obviamente no van a tener la potencia de una moto de más cilindraje, de más calaje. Sin embargo, pues sí, hay ciertas amenidades que tienen estas motocicletas y conservan todavía ciertas características del bajo cilindraje, combinándolas con alguna que otra cualidad del alto cilindraje. Por el otro lado, una moto ya cercano a los 1000 centímetros cúbicos, que ya podríamos llamar de alto cilindraje, son motos más pasionales que inteligentes realmente, pero sí te pueden ser más válidas, sobre todo a la gente que le gusta salir a explorar, a aventurarse en carretera. Lo que yo podría recomendar es que si das el salto de esta, conserves una moto pequeña para traslados diarios, para uso en ciudad, para que, vamos, no sufras en caso de simplemente desgaste de la motocicleta, que sabemos que los costos de mantenimiento son más altos, y que obviamente arriesgues menos en la ciudad. Ya saben, el tema del robo es muy latente, inclusive en motos más pequeñas, pero bueno, siempre tengan cuidado en ese tipo de situaciones. Con el tipo de motocicleta más grande que tenemos en este momento, de más de 1000 centímetros cúbicos, y esta todavía se pasa bastante más, decirlo, son todavía más pasionales. Son motocicletas que a lo mejor ya no tienen tanto sentido dentro de la cabeza de mucha gente, pero que son, como les digo, compras más emocionales que otra cosa. O sea, son motos muy válidas para aquel que le gusta el motociclismo por excelencia, que la va a disfrutar pues como nada en este mundo, porque es lo que hacen las motocicletas, ¿no? Inclusive desde las más pequeñas, esa emoción de ir en moto es algo único y que no te proporciona ningún otro medio de transporte. Pero bueno, amigos, ustedes déjenme su opinión en los comentarios. ¿Cuál es su tipo de moto favorita? ¿Qué moto ustedes tienen? ¿En qué cilindraje rondan? ¿A qué moto les gustaría llegar? Y sobre todo, si tienen alguna duda de lo que aquí platicamos, me lo pueden dejar en los comentarios. Esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado mucho este video. Soy Carlos de JR Moto Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.